El proyecto surge realmente en 1989. En aquel entonces el Petit de la Kailash Genasi le solicitó a la doctora Alicia Guzmán de Bacal que realizara un proyecto para la elaboración de un libro conmemorativo del 70 aniversario. Como la institución se había fundado en 1922, el 70 aniversario era en 1992. Por lo tanto, elaboró el proyecto y a nosotros se nos invita a participar y entramos el 25 de enero de 1990, pero la intención era realizar un libro. Realmente en ese momento todavía no había la intención de formar un centro de documentación. Evidentemente pues nos dimos a la tarea de buscar fuentes documentales y llegamos y realmente lo que encontramos era una biblioteca que además había sufrido daños en el terremoto de 1985 y por lo tanto los pies estaban en el piso. Entonces cuando entramos, la biblioteca estaba en el sexto piso de este edificio de Acapulco 70 y tuvimos que empujar la puerta para entrar porque incluso había atorado los libros, el material. Entonces, bueno, pues ya abrimos la puerta, tuvimos que empezar a levantar sobre todo los libros religiosos porque había de todos los libros. En primer lugar nos fuimos al Comité Central Israelita de México porque, bueno, la Keilah como parte integrante del comité pues tenía que haber documentos que hablaran de ella. Entonces así fuimos encontrando algunos documentos, fuimos haciendo nuestras fichas de trabajo para poder elaborar el libro, pero seguía faltando información. Lo siguiente es que nos fuimos a Archivo General de la Nación, donde se encontraba el Registro Nacional de Extranjeros de inmigrantes que llegaron al país entre 1876, que es el registro más antiguo que tenemos, y 1950. Bueno, pues empezamos a sacar esa información y un buen día, precisamente aquí en el edificio, que ya se habían fijado que nosotros buscábamos en cualquier papel la historia de la institución, bueno, nos comentan que en el sótano que había papeles viejos, que checáramos qué papeles nos servían para poderlos subir. Evidentemente ahí estaban porque también cuando se dañó el edificio en el 85, pues algunas instituciones se fueron y ahí quedaron. La ventaja es que no solamente quedaron documentos de la Keilah Genasi, sino nosotros tenemos documentos también de la Cámara Israelita de Industria y Comercio, del Comité Central Israelita de México, de Organización Sionista, de Federación Sionista, de la Agencia Judía y de otras instituciones que estaban aquí en la institución. Después nos donaron algunos otros archivos, como el del Keren Kayemet de Israel en Monterrey, como el de Dunia Wasserstrom, como el de Lerer Kowalski, que bueno, pues eran personajes importantes de la comunidad. Estos dos últimos mueren sin descendencia y entonces, como la institución se hacía cargo, pues nos pasaron los archivos. Vienen muchas cosas. Obviamente, una vez conformado, pues el siguiente es darnos a la tarea de clasificarlo y catalogarlo. Esta tarea de clasificar, catalogar y salvar una parte importante de la historia de México, que es la parte de la historia de la comunidad judía de México, es muy importante, sobre todo en el entorno actual en el cual nosotros hablamos que México es un país multicultural y multiétnico. La comunidad es parte de México, tan es así que si nosotros vemos los nombres de las instituciones, por ejemplo, esta es la Comunidad Ashkenazí de México y el otro es el Comité Central de la Comunidad Judía de México. Somos parte de México. Esto lo que hace es que reviste especial importancia para el país lo que nosotros habíamos rescatado. Por lo tanto, en 1997, el Archivo General de la Nación otorga al Centro de Documentación la distinción de mención al rescate de archivos en la categoría de archivos privados. Ya es un reconocimiento a nivel nacional precisamente por ese rescate y por la importancia que tenía el centro de documentación. Bueno, nosotros seguimos trabajando y otros de los aspectos importantes es que se tuvieron que realizar los proyectos para que CONACYT nos aceptara como una institución de investigación superior. Entonces recibimos ese registro y otro de los elementos importantes es que CONACYT
nos da el apoyo para la edición del libro de refugiados judíos en Santa Rosa, precisamente porque había sido reconocido con esa característica y por la mención al rescate archivístico, etcétera. Esto nos lleva a diferentes elementos de trabajo. Por un lado, no solamente es la edición del libro, los 7 libros Generaciones Judías en México, sino seguimos editando algunos otros libros, como puede ser el caso de Jacobo Granat, como el de Eliezer Donchik, como algunos libros, pero aparte de eso nosotros tenemos otra línea editorial que son los cuadernos de investigación. Estos cuadernos de investigación que realizamos 12 números en la primera época, ahorita vamos ya en el número 5, y que son textos de diferentes investigadores sobre diferentes temas que hablan sobre judaísmo. Dentro de los fondos documentales que tenemos del archivo son estos rollos que son traídos del Archivo Histórico de Madrid, que son actas inquisitoriales traídos por la doctora Alicia Bockmann de Bacal, y básicamente contienen procesos de gente acusada de ser judaizante y abarcan desde procesos hasta cartas de la Inquisición de México, Lima y la Inquisición en España. Dentro de los procesos de Inquisición que tenemos tenemos el proceso de Simón Báez de Sevilla, un comerciante muy acaudalado del siglo XVII, parte del proceso a don Guillén de Lampar, precursor de lo que fue la independencia en México durante el siglo XVII también, y algunas cartas de los inquisidores en las que se trata de informar al Consejo Superior de a quienes se les va a enjuiciar y bajo qué crímenes. Y cada carta viene firmada por los inquisidores, lo que facilita mayor la búsqueda de información. Estamos trabajando ahorita con un archivo que nos dieron en donación de la WISO y en la cual estamos haciendo una base de datos. Entonces nosotros estamos trabajando sobre Access, que es un programa para hacer bases de datos, y lo estamos correlacionando. Los archivos que ellos nos dieron, que son estos, son sus actas del ejecutivo, del directivo, entre otros, y estamos virtiendo esta información en la base de datos para que después nosotros podamos dar un servicio a través de línea, en los cuales nosotros estamos dando toda la información de las actas que estamos teniendo aquí para que en otros países o en otros lugares puedan revisarlo sin ningún problema, pero también que se pueda dar a conocer la actividad de todas estas mujeres que han hecho mucho por los demás. En esta sección tenemos lo que es la parte de restauración del archivo. Tenemos desde algunos documentos, soportes como videos, fotografías y entre algunas cosas más. Tenemos algunos pasos para restaurar, desde las medidas preventivas como lo son los guantes o son también los cubrebocas, como modo preventivo, ya que algunos de los documentos llegan a tener hongo. Entonces, dentro de lo que hemos alcanzado a rescatar, pues tenemos algunos ejemplos como son algunos pasaportes, inclusive hasta manifiestos o cartas de naturalización, como son en este modo. Utilizamos una mezcla de luz para poderlo restaurar. También de las herramientas tenemos papel japonés, que es lo que se utiliza para el soporte, para volver a reunir todo el documento. Utilizamos un pegamento que se llama metilcelulosa, ya que es un pegamento orgánico y no daña más el documento. Como recordarán, Sergio Nudesteger es una persona importante para la comunidad. Estuvo trabajando derechos humanos, estuvo trabajando todo lo que tenía que ver con la nota internacional en periódicos como el Excelsior. Y bueno, lo que tenemos aquí es precisamente lo más representativo de Sergio. Tenemos actualmente 60 cajas de AG12, de las cuales se han clasificado aproximadamente 14. Entonces tenemos mucho material que aún es desconocido, está en ese proceso de clasificación. Lo que se hace con los documentos de Sergio Nudesteger, bueno, aparte de poner trasladarlos a un folder de papel, es ponerle precisamente el fondo al cual pertenece, una sección,
un ramo y un resumen de lo que trata el documento. Aquí las fotos que acaban de tomar pertenece al archivo de Historia Oral. El archivo de Historia Oral está conformado por los 4 sectores de la comunidad que conforman, desde el origen de inmigración hasta la segunda generación. Algunas entrevistas tenemos. El archivo está compuesto por fotografías, audio y documentación. Está transcrita la entrevista. Bueno, lo importante de este archivo es que habla sobre el origen de dónde emigran, cómo llegan a México, su situación en México, la integración a la sociedad mexicana, y bueno, existen algunos que son grandes académicos y bueno, algunos dentro de alguna institución. En general esto es lo que abarca nuestro acervo documental sobre archivo de historia oral, y bueno, está compuesto por los 4 documentos, ¿no? Yo estoy trabajando en el archivo del poeta e intelectual judío Jacobo Glantz, padre de la escritora y maestra emerita de la UNAM, Margot Glantz, ¿no? Es un archivo muy extenso, son 20 y tantas cartas, y el 90% del archivo está en yiddish, ¿no? Para lo cual requiero la invaluable ayuda y traducción de mi querida Mati. Entonces trabajamos en conjunto ese archivo, ¿no? Va a ser el catálogo como lo hacemos, haciendo las fichas, los folders y pasándolo a una base de datos. Acá, bueno, es un bonito documento, se explica ahí solito la credencial de la palabra, ¿no? Esta documentación cuenta con esta biblioteca que es de Herbert Stimme y Prensa Israelita. Actualmente el Instituto de Documentación está haciendo investigación sobre bodas. Las siguientes bodas que se plantean es de 1945 a 1981. En esta investigación tratamos de ver cómo la identidad europea se transforma en una identidad mexicana. ¿Cómo es esto? A través de los nombres. ¿Qué diferencia tiene entre un Shmuel a un Samuel, a un Moshe a un Moisés? Todo este proceso lo estamos haciendo en nuestra documentación, y cómo también este mismo periódico nos puede mostrar cómo va evolucionando también la moda en las bodas. En estas bodas también se puede presentar cómo los apellidos van cambiando, también se van mexicanizando para de cierta forma poder generar una identidad judeo-mexicana. Por ejemplo, es el reconocimiento Memoria del Mundo de la UNESCO internacional. La mayoría de los libros están en yiddish, hay parte en hebreo, hay un poco en polaco, francés, ruso. Está dividida en varios temas, como son consulta, por ejemplo, también por las colecciones de las personas que hemos recibido. Por ejemplo, recibimos de Mario Nudelsteger, recibimos de Berta Moss, entonces tenemos aquí las colecciones de ellos, gicanos. El primer libro que se publicó fue Tres Caminos, en 1927 por 3 poetas. Después fue traducido al español por Becky Rubinstein. Fue de Moishe Glikovsky, Berliner y Glantz, es este libro. Y fue publicado en 1927. Aquí está. Diego Rivera era muy amigo de él. Entonces Diego Rivera le plasma dibujos en este libro. Aquí, por ejemplo. Le plasma sus pinturas. Incluso Diego Rivera le hizo un retrato a él y lo tiene su nieta, a Berlín. Su nieta lo tiene, Feige Linder lo tiene.